importante que el paliativo sea real. Bueno, vamos a invitar a nuestra mesa a José Ramón Amor Pan. Él es doctor en Teología Moral y es coordinador también en el Observatorio de Bioética de la Fundación Pablo VI. José Ramón, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Han pasado 5 años, decimos, de esa aprobación de la ley de la eutanasia, pero para que nos entiendan en casa, ¿qué requisitos hay que cumplir para someterse a esa eutanasia? Porque hay muchos enfermos que la piden, se los conceden, otros no. ¿Qué se comprueba cuando uno la solicita? A ver, se comprueba primero que el paciente sea competente para hacer esa solicitud. Segundo, que tenga una enfermedad gravemente incapacitante, que no tenga alternativa terapéutica. Y tercero, que se le haya ofrecido todo el arsenal terapéutico que sí existe para abordar esa patología en la actualidad. Pero a pesar de eso, José Ramón, ¿usted cree que esta ley puede ser un coladero, por decirlo de alguna manera? Porque, bueno, hace unos meses hablábamos del caso de esta chica, de Noelia Castillo, que con 25 años la solicitó, realmente ya tenía problemas, tenía un problema mental, y se la concedieron. ¿Se cuelan ciertas cosas con esta ley de eutanasia? A ver, yo creo que no es cuestión tanto de hablar de coladero. Yo creo que la norma está bien formulada, cuanto que lo que en ética decimos el argumento de la pendiente resbaladiza. Siempre la eutanasia, cuando se despenaliza o se legaliza en un país, siempre se dice absolutamente lo mismo. Lo que se quiere es disponer de un marco legal para situaciones excepcionales de sufrimiento extremo. Esto es lo que se dice, ¿no? Y se piensa en el enfermo terminal con graves dolores y que el arsenal terapéutico de analgesia que existe no se controlan esos dolores. ¿Qué es lo que observamos en la historia de los Países Bajos? Y eso sí que es lo que a mí me preocupa en España, que en España este proceso histórico se está dando con una velocidad absolutamente de crucero. Bueno, pues que los supuestos inicialmente contemplados son claramente desbordados y con sucesivas ampliaciones de la normativa legal inicialmente aprobada, vamos dando cabida hasta lo que conocíamos ayer que había sucedido el año pasado en Países Bajos. Un niño menor de 12 años se le aplicó la eutanasia, porque desde el 2024 en los Países Bajos también, a petición de los padres, se puede practicar la eutanasia a menores de 12 años. Esa cultura de la muerte, en palabras de San Juan Pablo II, es lo que a mí me preocupa. Y que en España somos alumnos aventajados. Es decir, el caso Noelia, del cual este 26 se cumplen 3 meses, es decir, una enferma mental que solicita la eutanasia, en Holanda tardó muchos años en producirse, muchos años. Nosotros, menos de 5 años después, ya estamos ofreciendo la eutanasia y practicándola en enfermos mentales. Esto es lo gravemente, lo seriamente grave, en mi opinión, de lo que está sucediendo en España. José Ramón, decíamos antes, claro, lo que debe hacerse es el cuidado paliativo hasta el último momento, pero claro, es que aquí también cojeamos, aunque yo no sé si en España estamos a la cola o no en cuidados paliativos. No estamos a la cola, pero tampoco somos el mejor país de Europa en los servicios de cuidados paliativos. Tenemos muy buenos profesionales, tanto en las unidades hospitalarias como en las unidades de hospitalización a domicilio, pero ciertamente faltan muchos recursos. A mí lo que me preocupa de que solamente estemos ofreciendo a un tercio de potenciales receptores de cuidados paliativos y por tanto nos quedan fuera 2 tercios, es que entonces la persona no tiene libertad, real capacidad de autonomía para solicitar la eutanasia. Se va a ver impelido a solicitarla muchas veces por el contexto en el que de sufrimiento a veces también existencial, espiritual, en el que se ve sumida, porque no hay esos cuidados paliativos, nadie se los está ofreciendo. No solamente en ámbito hospitalario, sino también hay que preguntarse cómo están nuestras residencias de ancianos o cómo no estamos atendiendo a la enfermedad crónica de manera adecuada.
Claro, y que además, Gemma, además varía en función del lugar en el que vivas, ¿no? Porque los cuidados paliativos dependen también de las comunidades autónomas. Sí, eso me parece una pena porque al final yo creo que la riqueza es que todo el mundo pueda optar, ¿no?, a esta opción que nos ha comentado José Ramón de los cuidados paliativos, y que muchas veces yo creo que las personas que están en esa tesitura realmente a lo mejor no quieren morir, lo que quieren es dejar de sufrir, y ese dolor no solamente está asociado al dolor físico, sino que puede ser, como bien nos ha comentado, un dolor emocional, un dolor incluso por la soledad o por el miedo a tener que depender de otros, ¿no? Yo tengo relación con sacerdotes y con profesionales de la salud que sí que están metidos, ¿no?, en este mundo, y comentan la importancia de esos momentos de acompañar en los últimos instantes de la vida frente a acelerarla, y la importancia de encontrar situaciones en las que hay reconciliaciones familiares, situaciones en las que el propio paciente se siente agradecido por lo que sea, ¿no? Creo que la riqueza que se puede encontrar en esos últimos momentos de vida tenemos que hacerla presente, y a mí me gustaría preguntarle qué papel tienen las familias en este caso, ¿no? Porque muchas veces el paciente yo creo que tira más por el intentar dejar de sufrir más que por querer morir. No sé si nos puede ayudar. A ver, y tira más también por no querer ser una carga, ¿no? Tenemos un problema con el soporte emocional a nuestros enfermos y a nuestros mayores. Hay muchísima soledad no deseada y que, por tanto, provoca ese grave sufrimiento emocional, espiritual. Las familias, bueno, pues están como están. Y en líneas generales hay que reconocer que no están dando todo lo que podrían y deberían dar a sus mayores o a sus enfermos crónicos o al enfermo ya en situación de último estadio de vida. Conviene recordar que ese sufrimiento no es en últimos días de vida, es decir, es un sufrimiento que se viene incubando, que viene creciendo durante meses, ¿no? Hoy los cuidados paliativos ya no son para el enfermo de último estadio de vida. Hoy los cuidados paliativos ya se están ofreciendo a personas que pueden tener todavía por delante 2, 3, 4 años de vida, pero que requieren precisamente un abordaje interdisciplinar y en donde el papel de la familia y del entramado social sería muy importante. Pero debo reconocer con pena que aquí hay mucho margen de mejora. Yo le quería preguntar a José Ramón sobre la cuestión en la ley, si lo han estudiado toda la parte del tema de la objeción de conciencia de los médicos, ¿no? Yo creo, usted decía una cultura de muerte y Fabrice Hadhad dice mucho que es una sociedad que se está suicidando y es verdad, nos estamos suicidando, o sea, estamos queriendo morir suicidándonos, ¿no? O sea, la muerte por todas partes, con el aborto y con la eutanasia. Entonces, yo no sé muy bien si en la ley se prevé que los médicos puedan optar a decir yo no estoy de acuerdo con esto, porque también tendrán algo que decir, digo yo, los que han jurado, ¿no?, el juramento hipocrático, y aquellos que además pues por conciencia no quieran, sean o no católicos. Y luego realmente a qué porcentaje nos referimos cuando hablamos, cuál es el porcentaje real de unas situaciones de sufrimiento extremo en la que no hay medicación, porque en realidad se hace una ley para, como casi siempre, ¿no?, para una excepción y luego se abre para demasiadas. A ver, empiezo por el final porque es más fácil responder. La ley española no está ya configurada o no se elaboró pensando en ese dolor imposible de controlar, ¿no? De hecho, incluso el CERMI, la entidad representativa del mundo de la discapacidad, le pidió al defensor del pueblo, sin éxito, que recurriese a la ley, precisamente porque dejaba en mal lugar todo el ámbito de la discapacidad. Entonces, en ese sentido, la ley ya abordaba un horizonte amplio para contemplar lo que ya sucedió con el caso Noelia y algún otro. ¿Cuánto de dolor es realmente inabordable? Esto es difícil de dar una estadística, entre otras cosas porque ya no hablamos de dolor, sino que hablamos de dolor total o de sufrimiento.
porque ahí entra el dolor físico, pero entra también el dolor emocional y el dolor espiritual. Y gente a lo mejor con un dolor físico idéntico al de la cama de al lado es capaz de tirar para adelante porque tiene un buen soporte, como decíamos antes, emocional, familiar y espiritual en un sentido amplio del término. A esto es a lo que tendríamos desde la Iglesia que dedicarnos con intensidad, ¿no? a tratar de ofrecer desde el ámbito del voluntariado, de nuestra pastoral de la salud, pues ese soporte emocional, de compañía, de acompañamiento, para que nadie pueda pedir la eutanasia porque haya generado un dolor total más allá del dolor físico que pueda tener. Y creo que habías hecho otra pregunta y se me ha ido ahora. Sobre los médicos. Si me la puedes repetir. Sí, sobre la posibilidad. Lo de la objeción de conciencia, sí, perdón. La ley contempla la objeción de conciencia. Lo que pasa también contempla que se ha de elaborar un registro nacional de objetores de conciencia, y aquí es donde, bueno, pues hay la discrepancia ética. ¿Por qué un registro nacional de objetores de conciencia y no un registro de profesionales sanitarios que están dispuestos a participar en la práctica, claro, tanto del suicidio médicamente asistido como de la eutanasia? Hay que reconocer ciertamente que todos los profesionales que están involucrados en estos procedimientos lo hacen libremente, es decir, ningún médico es obligado a practicar una eutanasia, lo mismo que tampoco ningún médico es obligado a practicar un aborto en contra de su conciencia. Pues José Ramón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por arrojarnos siempre luz sobre un tema tan complicado como este. Un abrazo fuerte, gracias. Un placer, gracias. Bueno, y son cinco también las parroquias de Zaragoza que se han convertido en espacios seguros para que una mujer víctima